Buenas tardes. En este segundo domingo de Cuaresma, todos los años leemos alguno de los relatos de la transfiguración de Jesús. Este año compartimos el que nos trae Lucas en el capítulo 9 de su Evangelio. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Siempre los autores de los evangelios intentan presentarnos el mensaje de Jesús, intentan en definitiva que conozcamos más a Jesús. Pero uno podría decir que en esta parte del Evangelio de San Lucas el intento y la intención es más evidente, porque Herodes había preguntado acerca de quién era Jesús, quién es este, y queda esa pregunta como abierta en el Evangelio. Después de eso, Jesús, hablando con los discípulos, les pregunta qué dice la gente que soy, quién dicen que soy. Y después ustedes, quién dicen que soy, con esa confesión tan linda de Pedro: tú eres el Mesías. Una confesión que Jesús empieza como lentamente a corregir. Ya en ese momento les empieza a hablar de la pasión. Sí, el Mesías, pero un Mesías que va a sufrir, que va a ser condenado a muerte, etc. Va como rectificando Jesús las expectativas de los discípulos, en este caso en Pedro. Después de eso entonces viene esta situación, algunos de los discípulos suben con Jesús al monte donde, y ya me adelanto un poquito, es Dios el que va a dar la respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Este es mi Hijo, el elegido. Suben al monte en oración, esto es propio de Lucas, que le gusta tanto mostrarnos a Jesús rezando. Jesús sube a la montaña para orar, dice Lucas, y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. El encuentro personal de Jesús con su Padre es lo que lo transforma, lo que le hace manifestar la parte gloriosa de su vida, así como uno diría en el desierto manifiesta la concreción de la debilidad humana que él asume en las tentaciones. Ahora se muestra la gloria que vendrá. Están Moisés y Elías, sabemos que son como los representantes de todo el Antiguo Testamento, Moisés especialmente con la ley y Elías entre los profetas, el más importante de los profetas, que se esperaba que llegara antes de que apareciera el Mesías. Pero no solo eso, Moisés y Elías también eran hombres de oración. Moisés y Elías suben a lugares elevados a encontrarse con Dios. En el caso de Moisés hemos escuchado también que se comentaba que el rostro le resplandecía cuando volvía de esos encuentros con Dios, y además de la nube, que acá también se hace presente, esa nube que acompaña al pueblo de Israel en el desierto. Todo esto tiene que ver con la presencia de Jesús y la transfiguración de Jesús, porque también Lucas es el único que nos acerca un poquito la idea de qué era esa conversación entre Moisés, Elías y Jesús, y dice: hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. La palabra original sería: hablaban del éxodo de Jesús que se iba a cumplir en Jerusalén. El éxodo, que es aquel camino por el desierto para llegar a la tierra prometida, el éxodo que es el camino de Jesús para alcanzar la vida eterna, el éxodo que es nuestra vida también. Entonces están hablando ni más ni menos que de la pasión, pero no de la pasión sola, sino de la pasión con la resurrección, esto que Jesús les viene anunciando. En ese contexto desaparecen Moisés y Elías, y entonces la voz de Dios, donde está Jesús solo, dice: escúchenlo,
escúchenlo a Él. Ahora, esto debe haber sido muy duro para los discípulos. Tienen que como dejar de lado toda la historia, toda la tradición. Moisés y Elías, con todo lo que significan, con todo el Antiguo Testamento, ya no hay más que escuchar allí, ahora hay que escuchar a Jesús, el Hijo de Dios, que nos revela el amor del Padre. En este tiempo, en este camino que nosotros hacemos, que tiene algunos visos de camino por el desierto, porque tratamos de privarnos de algunas cosas, tratamos de rezar un poco más, dedicarle un poco más de tiempo a nuestra vida espiritual, de compartir un poco más. Bueno, en este camino de la Cuaresma, en este segundo domingo, se nos presenta ya la perspectiva del final, de la Pascua que vamos a celebrar y del final de la vida, del final del sentido profundo que tiene el dolor en nuestra vida, en nuestra existencia y el destino final de la gloria a la que fuimos llamados. Por eso también la liturgia hoy nos trae un pasaje de San Pablo en la carta a los Filipenses, donde con estas u otras palabras dice en definitiva que nosotros también vamos a ser glorificados, de algún modo transfigurados, porque fuimos llamados a compartir la vida de Dios. Pidámosle a Jesús que nos ayude en este camino, en este éxodo, en este intento de ir acercándonos cada vez más a Él, conociéndolo cada vez más a Él y escuchándolo, que podamos fortalecer nuestros momentos de oración que son de escucha, que son oportunidad que le damos a Dios para que nos transforme, nos transfigure, nos fortalezca en la presencia de Él y nos ayude a hacer este crecimiento que estamos llamados a hacer. No sería posible sin encuentros frecuentes de oración profunda, de encuentro con el Padre, para, como digo, dejarnos transformar. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.